Buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del libro de marca y para ello nos acompaña la diseñadora Jessica Pérez de Opuesta, quien nos va a estar detallando información de cuáles son los elementos principales, los beneficios y qué es un libro de marca. Bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Gracias por todo lo que están haciendo, porque la verdad le agregan muchísimo valor a la gente con este tipo de información. El libro de marca es súper importante en una empresa, porque al final es la identidad de esa empresa. El libro de marca detalla cómo se debe usar el logo, cuáles son los colores que identifican a esa empresa, los tipos de letra, para que cada vez que enviemos una carta o hagamos algún comunicado, con solo verlo, sin ni siquiera detallar mucho en el logo, ya uno sepa que es de esa empresa. Entonces al final engloba la identidad como tal de esa empresa. Creo importante, bueno, como dices, es parte de la identidad, entonces también Ujú. es como enfocado al giro de negocio que pueda tener esa empresa. Si es una empresa de alimentos, si está dirigida a adultos mayores, si está dirigida a atención médica, todo eso engloba cómo va a ser desde su logo, sus colores, que es lo que los va a identificar a ellos al final, ¿verdad? Claro, de hecho, en el libro de marca podemos ir tan profundo como queramos. Si, como vos decías, si es una empresa que está enfocada solamente a adultos mayores, entonces en el libro de marca deberían especificar que cada vez que se haga algún elemento publicitario, el tipo de imágenes que hay que utilizar es con adultos mayores, incluso pueden especificar que los tipos de fondos deben ser siempre neutros o que deben ser en la naturaleza, ¿verdad? Dependiendo de lo que esa marca quiere transmitir, entonces ya pueden ir tan profundo como gusten. Pero lo básico sería siempre tener eh, el logo, cuáles son sus proporciones y cómo es el logo como tal, cuáles son las variantes del logo, si hay una versión horizontal y otra vertical, o si hay diferentes versiones con colores o con fondos, y tener el tipo de letra, los códigos de colores, que eso es súper importante cuando vamos a imprimir o si nos van a diseñar una página web, entonces necesitan tener los colores exactos para que al final no tengamos elementos impresos con un verde muy claro y la página web con un verde diferente, ¿verdad? Entonces esas tres cosas serían las básicas: logo, tipo de letra y los colores. Jessica, y tal vez desde tu conocimiento o perspectiva, ¿por qué es importante tener el libro de marca? ¿Qué es qué es la razón? Yo sé que hablabas de identidad, pero a veces un libro de marca para cualquier empresa se vuelve un elemento costoso o innecesario o no lo visualizan. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que le puede venir a aportar el libro de marca a mi empresa? El principal beneficio es que da unidad. Y antes Julián mencionaba esto también, que da orden, da estructura a la empresa. Entonces, si yo soy una pyme que tenemos el personal básico y tal vez no tenemos un departamento de diseño o un diseñador, una diseñadora con el que siempre trabajemos, sino que cuando ocupamos un flyer, entonces vamos al lugar de impresión y nos lo diseñan ahí, o cuando ocupamos otra cosa, entonces vamos a otro lugar. Lo que deberíamos hacer es llevar siempre nuestro libro de marca para que ellos tengan la guía de cómo deben diseñar nuestro elemento promocional y cómo deben utilizar nuestro logo, cómo deben utilizar los colores, para que no importa quién diseñe, siempre sea la misma línea. En realidad yo considero que muy pocas empresas tienen el libro de marca, ¿verdad? Lo ideal sería iniciar con un libro de marca, ¿verdad? Porque siento que a veces muchas empresas en el camino van creando un montón hasta de logos, ¿verdad? El mismo nombre, pero Sí. con diferente logo. ¿En qué puede obstruir eso en posicionar mi marca o en qué puede afectar? Se me ocurre un ejemplo, tengo un cliente, es un taller. Antes de que yo trabajara con ellos ya tenían, por ejemplo, su rótulo, tenían las tarjetas de presentación, tenían uniformes. Entonces, si uno ve el rótulo, el tipo de letra del logo es uno. Si ve los uniformes, igual siempre es el mismo,
el mismo dibujo, la misma imagen, pero el tipo de letra es otro. Y así en todos los elementos es un tipo de letra distinta. Y yo le preguntaba, pero ¿cuál es el original? ¿Cuál es el que le gusta a usted y con el que el equipo se siente identificado? Y al final no tienen idea. Desde algo tan elemental como el logo, no tienen el base. Entonces es muy importante poder unificar esos elementos. Ahora, uno podría irse más profundo y pensar que podrían tener un color distinto en un elemento y otro en otro elemento, y eso ya genera mucho más caos. Entonces, por ese lado es súper importante. Y se me ocurre otro ejemplo también de unos clientes que no tenían libro de marca, sin embargo, tenían lineamientos muy específicos que para ellos el diseñador debía seguir. Entonces, por ejemplo, lo que me pidieron fueron diseños para sus redes y me dieron como lineamientos base, ¿verdad? Yo diseñé todo y entonces ellos me decían, no, es que siempre que pongamos imágenes necesitamos que la persona tenga el pelo recogido de cierta forma y que esté sonriendo de tal forma. Y eso era algo súper específico y yo decía, wow, si ellos tuvieran un libro de marca, hubiéramos eliminado un montón el retrabajo porque tendría todos estos lineamientos, ¿no? Entonces, el libro de marca, y más con ellos que tenían tan claro ese tipo de cosas, pues sería súper útil. Creo que el libro de marca al final es también una guía, no solo Sí. para la pyme como tal, sino en caso de que se requiera hacer algún tipo de elemento adicional diferente a lo que mencionabas. Por ejemplo, pienso yo unas tarjetas de presentación. Entonces, ¿qué se necesita? Si quieren que tengan un código QR, por ejemplo, que ahora se usa mucho eso para enlazarlos a las páginas. Son cosas un poco más específicas, pero si ya toda esa estructura se tiene, ya es más sencillo el trabajo y no se pierde, como decías, esa identidad, ¿verdad? Bueno, yo estoy hablando mucho desde el punto de vista del diseñador y cómo les va a servir a la hora del diseño, ¿verdad? Porque esa es como mi área. Pero también para la pyme, que todo el equipo tenga claro cuál es su identidad, cuál es su logo, cómo expresar su marca, eso también es súper valioso porque además hace que el equipo, que la organización se sientan parte de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa en una organización cuando, no sé, yo entré a trabajar hace 5 años y tengo un uniforme y la persona que entró hace 2 tiene otro uniforme? Y cuando empieza a haber todo este caos, puede que la gente no se sienta parte de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que a nivel interno de la pyme también es muy importante tener clara su identidad y sus lineamientos de imagen. En este caso que vos mencionas precisamente, también se vuelve un tema desde el punto de vista de posicionamiento. ¿Cómo es que me va a recordar la gente que me ve? Entonces, el ejemplo del cliente del taller, ¿será el mismo lugar? Yo veo este logo y veo el otro, ¿será el mismo? ¿Cómo me garantizo yo que voy a llegar al que yo quiero llegar? Si ya lo vi antes o ya tuve una experiencia antes. Entonces, para no perder tampoco ese contacto cliente, es sumamente importante tener todos esos elementos bien cuidados. Y yo creo que otra cosa es un tema de costo, porque un libro de marca no tiene que ser sinónimo de $1,000, incluso ni $500. Todo va a depender de esos elementos básicos que nosotros queramos tener y queramos proyectar, y conforme la empresa va creciendo, pues vamos añadiendo cositas, ¿verdad? Pero yo creo que ya en el momento que tenemos el logo, tenemos la tipografía identificada, los grafiquitos que vamos como decís vos, el personaje con el moño y tal cual, ya teniendo esas cosas bien identificadas, es más fácil ir creciendo paulatinamente conforme la empresa vaya creciendo de igual manera, ¿verdad? Lo que decís, sobre todo lo que dijiste al inicio, cómo la gente me va a recordar, es demasiado importante. Voy a seguir con los ejemplos, me hace mucha gracia. Yo tengo un proveedor a los que yo les escribo y siempre me responden diciendo, estimada, tal y tal cosa. Todos los que trabajan en esa empresa siempre responden con la misma estructura y esto es parte de la imagen que ellos quieren proyectar, porque cuando uno
habla con alguna de esa organización, uno se da cuenta de que está hablando con esa empresa y no es nada gráfico, simplemente es la forma de expresarse. Entonces eso también puede ser parte de la imagen. Y sí, cómo la gente me va a recordar, si yo tengo un logo en redes sociales y otro en mi local, cuando la gente llegue al local va a decir, ay no, yo creo que no era aquí, ¿verdad? Todo es una constante evolución y si uno empieza teniendo todo claro y todo perfecto, pues yo creo que nunca va a empezar. Al final es una constante evolución, empezar, bueno, con las cosas que tengamos claras y en el camino pues vamos mejorando y eso también es súper importante, saber que nada es perfecto, que siempre podemos estar en una mejora continua. Desde tu perspectiva como diseñadora, ¿verdad? ¿Cuál es ese consejo a esas empresas, como decía Julie, que aún no han arrancado porque piensan que es algo muy costoso, que estamos en épocas de que bien es cierto, es una época tal vez un poco de restricción en algunos gastos, ¿verdad? Pero yo siento que a veces hay que invertir, ¿verdad? Y ahora fuera de cámaras hablamos que estamos como en un tiempo de siembra y luego vendrá el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿cómo podríamos enfocar esto también en la evolución de una pyme? ¿Cuáles serían como esos consejos para las empresas que no los tienen? Dar el paso y saber que puedo seguir evolucionando y mejorando en el tiempo y como decís vos, es súper importante invertir. Está bien, tal vez no tengo los recursos, pero los que tengo, pensar muy bien en qué puedo invertir para que eso se me multiplique y me dé muchísimos frutos y tal vez no puedo invertir en un libro de marca en este momento, pero sí puedo tener claro, ok, siempre voy a usar estos colores y siempre voy a hacer esto de esta forma y más adelante puedo llegar con un diseñador y pedirle, ok, este es mi logo, estas son las líneas que creo que debe seguir mi empresa, armemos una imagen más consolidada. Entonces, creo que al final es eso, no ver todo lo que no tengo o todas las trabas o todas las excusas para no hacerlo, sino ver la forma de cómo puedo hacerlo y no tener miedo a invertir, porque eso no, las inversiones al final no son gastos, las inversiones nos van a dar un rédito a largo plazo y van a hacer que nuestra empresa crezca. También, si nosotros no invertimos y pensamos a largo plazo, estamos, creo que, destinados al fracaso, porque estamos pensando, no le voy a meter plata porque al final esto va a terminar y no va a crecer. Entonces, creo que ese es el pensamiento que hay en el fondo si no estamos pensando en grande y a largo plazo. Bueno, Jessica, más bien muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes, creo que son bastante valiosos y de valor para estas empresas que están deseando arrancar y que por alguna razón pues sienten ese miedo de que puede ser un gasto grande o que tal vez no lo va a valer. Yo creo que es básico y es esencial y de mucho apoyo para el éxito de la misma. Entonces, agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy y esperamos a los que nos estén viendo la semana siguiente con otro programa más de SEA Desarrollo Integral. Muchísimas gracias, Jessica.